José Luis Vargas, neumólogo. ¿Estudiaste en dónde, José Luis? Yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México y ahí hice la especialidad de neumología y luego hice un año de neumología intervencionista en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, fue todo. Pues te la has jugado desde un principio acá. Yo creo que te ha tocado de cerca ver cómo doctores, enfermeras y todos se enferman y viven más de cerca la pandemia porque ustedes son los que se la están jugando, ¿no es así? Así es, desde el primer paciente lo ingresamos nosotros aquí en el estado de Quintana Roo, en nuestro hospital, y desde ahí no hemos parado hasta el día de hoy. La cuestión respiratoria, ¿tú crees que la gente la cuida? No, de hecho, creo que neumología es una especialidad que prácticamente llegó a surgir para muchas personas ahorita durante la pandemia, que anteriormente podíamos preguntarle a una persona, oye, ¿sabes qué es un neumólogo? Y muchas personas pueden decir, ¿un neumólogo qué es eso? A diferencia de decir que es un cardiólogo, que es un dermatólogo, que es un médico internista, pero el decir el neumólogo es una especialidad que no se conocía tanto y por lo tanto hay muchas personas que no confían en la valoración de la salud respiratoria. Por ejemplo, mucho fumador, mucho paciente que fuma que dice, pero a mí no me falta el aire, yo me siento bien. Cuando por dentro de los pulmones ya puede haber un desarrollo crónico de inflamación y probablemente progresar a un cáncer pulmonar y gentes que no saben que van a llegar a eso. Entonces la salud respiratoria se ha hecho mucho a un lado y muchas personas han creído que la mayor parte de los problemas son solo gripes fuertes, cuando hay cosas más graves y ahorita lo estamos viendo. El problema sí es grave lo que estamos viviendo en la cuestión respiratoria. Gravísimo. Gravísimo. Es muy grave, muy grave. A pesar de que se diga que el porcentaje de complicaciones y mortalidad sea relativamente bajo, sí. Somos muchísima gente en el mundo. Sí. Y específicamente en este país hay mayores factores de riesgo que complican a esta enfermedad. Obviamente la mortalidad aumenta conforme los factores de riesgo. ¿Cuáles son esos, José Luis? ¿Por qué más? Ok, primero que nada, los pacientes mayores de 60 años. Los pacientes mayores de 60 años son más susceptibles a desarrollar neumonía. Sí. Segundo punto muy importante, la obesidad. La obesidad es un factor inflamatorio e inmunosupresor crónico. Y tercero, las enfermedades mal controladas, que en México tenemos bastantes, como diabetes e hipertensión descontrolada y las enfermedades pulmonares ya crónicas. Entonces, todo esto es como ponerle una raya más al tigre. Sí. Y ponerle una raya más al tigre en COVID significa llegar a una inflamación pulmonar severa y desarrollar una neumonía grave. Yo he sido testigo de gente que cercana a mí, querida, se nos ha ido por un problema u otro. De todos, uno solo lo he visto salir adelante y recuperarse, gracias a Dios, pero la pasó mal, la pasó muy mal. Claro. Espero que la gente entienda que la verdad, nunca, yo creo que no se dan cuenta, pero porque respiran en automático. Así es, ¿verdad? La gente anda en la calle respirando en automático, se levanta y no se da cuenta que está respirando automáticamente. No es algo que... Sí, diga, claro, en el momento en el que alguien detecta de, oye, me está faltando el aire, es algo que no está acostumbrado a alguien a sentir. Sí. Entonces, en ese momento, pero cuando llegamos en ese punto, ya es un dato de alarma para cualquier enfermedad de neumología de que algo está definitivamente mal. ¿Y es demasiado tarde ese momento? Es muy tarde y bueno, hay pacientes que se salvarán por eso y desgraciadamente hemos perdido muchísima gente en todo el mundo por cuadros graves de COVID. Déjame preguntarte algo muy, muy importante, que quiero que el auditorio se choquee, porque al mexicano si no lo choqueas, si no lo espantas, no reacciona. Y yo quiero que usted como auditorio que esté escuchando al doctor José Luis Vargas y a su servidor, es muy peligroso. La entubada es otro rollo. Es otro rollo completamente. Intubar un paciente es la fase más grave de la enfermedad que sea, principalmente respiratoria. Y en COVID, los pacientes intubados tienen una mortalidad muy elevada, porque quiere decir que el cuadro está tan diseminado o tan extenso en los pulmones que es difícil recuperar un pulmón tan inflamado. Por eso la mortalidad tan alta que tenemos con estos pacientes. Pero cuando llegamos a intubar un paciente, es porque no hay nada más que podamos hacer
para evitar, solo intubarlo es el único tratamiento. Y ahí es donde se le está jugando el paciente. Así es. Sí, Mucha gente le tiene miedo a intubarse cuando realmente intubar puede salvar la vida. Si un médico le dice a un paciente, te tenemos que intubar, es porque te tenemos que intubar, porque si no te intubamos, va a fallecer el paciente. Y ese retraso de la intubación, ese simple retraso cuando la gente dice, es que déjame aguantar más y yo todavía no quiero ir al hospital porque me da miedo, es el puente crítico entre salvar la vida y perderla. la mayoría de los que fallecen de COVID-19, porque llegaron demasiado tarde a un hospital o a un tratamiento. La mayoría sí, porque llegaron muy tarde a un hospital. Obviamente hay que agregarle todas las enfermedades descontroladas que pueda haber que propician a que la enfermedad sea más grave. Pero la mayoría de los pacientes llegan muy tarde al hospital. Se ha repetido constantemente los síntomas que debe de detectar el paciente para acudir a un médico de inmediato. Claro, por supuesto. El más crítico y el más importante es la sensación de falta de aire, el dolor en el pecho y la dificultad para respirar. Eso es el más importante, el más grave. Pero no nada más es eso. El paciente puede tener una limitación de la falta de aire leve, pero fiebre persistente. Y hay otros síntomas que podemos agregar que son clásicos de coronavirus. ¿Qué le podemos decir por último, José Luis? Vi que en el informe del gobernador saliste hablando. ¿Qué es lo que comentaste en ese momento? Bueno, en el informe dije que hemos estado aquí al pie del cañón, echándole los kilos del mundo desde que empezó todo, y que estamos todo el personal de salud trabajando para la gente. Obviamente lo que más queremos como personal de salud es salvar las mayores vidas posibles, pero necesitamos que la gente nos eche la mano también. ¿Y cómo nos puede echar la gente la mano cuidándose? Se ha repetido desde que esto empezó. Tenemos que cuidarnos. El virus está bastante diseminado en el exterior. Cualquier superficie que tocamos, si nos llevemos la mano a la cara, es más que suficiente para desarrollar la enfermedad. No hay forma de pensar de si ya me enfermé, no me enfermé, no lo sé. Todos tenemos que comportarnos como si no nos hubiéramos enfermado, independientemente si ya nos enfermamos, porque hay pacientes que no desarrollan inmunidad. Entonces, distanciamiento social, frecuente lavado de manos, el uso de cubrebocas, importantísimo. El no llevarnos la mano a los ojos, a la nariz, a la boca, el tratar de cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a mis papás, que son los más propensos que se puedan enfermar y puedan fallecer. Porque muchas veces decimos, es un niño, no le va a pasar nada. Bueno, pero el niño va a llegar con el abuelo y el abuelo va a morir. Sí. Te voy a preguntar un caso particularmente el mío. 74 años, revascularizado, hipertenso, con problemas de obesidad. Bueno, no problema, he sido gordo toda mi vida, pues así me dicen, el gordo cadena. ¿Soy vulnerable? Definitivamente sí, hay varios factores de riesgo, que es la cardiopatía crónica, posoperado de una cirugía cardíaca, la edad principalmente y el sobrepeso. Son factores de riesgo para mortalidad en COVID o cuadros graves de COVID. Me tengo que quedar en casa. Así es, totalmente. O sea, no Y hay... si por alguna razón hay necesidad de salir, porque hay necesidades a veces para salir, si necesito ir a una farmacia, si necesito ir al banco, ir a hacer algo de súper, están las medidas que todos conocemos para podernos cuidar afuera. Tenemos que cuidarnos. Es muy fácil. Tenemos que cuidarnos. Si nos dijeran que estamos en una guerra y que nuestras armas son el lavado de manos, el cubrebocas, la distancia y todo, qué baratas armas tenemos y las tenemos al alcance y todas las podemos... Qué ejemplo tan bueno. ¿No? ¿Qué ejemplo tan bueno estás dando? Claro que sí. Por supuesto, esas son nuestras armas y son ahora sí que armas gratis, casi, por decir así. Porque el enemigo está ahí. Así es. Y lo peor de todo es que no lo podemos ver. Exactamente, exactamente. Ojalá tuvieran las manchitas, colores y que donde alguien toque, donde esté flotando. No, imagínate. Pero no. Es un enemigo invisible y tenemos todas las herramientas para protegernos.